Vamos a dar inicio. Hoy día nos toca lo que es la palabra, lo que es lo que tenemos, lo llamamos Biblia, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros lo conoce. Y quiero mostrarles algunas imágenes para que veamos más o menos cómo se formó, se originó lo que llamamos Biblia, ¿no? Esto, miren, es una planta que crece en Egipto. Es una planta muy común que lo utilizaban para poder sobre ella escribir. Quizá para algunos de ustedes ¿no? Parece del jardín, ¿no? Pero esto es lo que se le denomina papiro. Esta es una planta especial y en esta planta era lo que se utilizaba para hacer el papel en aquel tiempo, ¿no? Ustedes ven esta parte de acá, ya es el papiro. Ahí en la escritura dice, la médula del papiro era consumida hervida, pero su principal uso fue en la elaboración de un material parecido al papel. El tallo de la planta se mantenía en remojo entre 1 y 2 semanas. Después se cortaba en finas tiras llamadas pliaglie, ¿no? Y se prensaban con un rodillo para eliminar parte de la savia y otras sustancias líquidas. Y luego se disponían las láminas horizontales y vertical y se ponían a prensar para que la savia actuase como adhesivo. Se terminaba frotando suavemente con una concha o una pieza de marfil durante varios días, quedando dispuesto para su uso. Esto era el papiro y sobre esto se escribía. Acá lo vemos, miren, esto dice el tamaño resultaba entre 12.5 y 12.5 centímetros y entre los 22.5 y 37.5. Cada papel se unía a otro formando rollos entre 6 a 9 metros. Los egipcios escribían sobre el papiro en columna de 7.6 de ancho de tamaño. Cuando ustedes ven estos papiros son antiguos y a través de este medio se transcribía, se escribía las historias de los pueblos, ¿no? Y por eso originalmente las escrituras fueron escritas en este material. Podríamos decir, la Biblia fue escrita en este material. Luego pasó, ¿no es cierto?, al pergamino. El pergamino es un material hecho a partir de la piel de animales como las ovejas, especialmente fabricado para poder escribir sobre él. El origen de su nombre es la ciudad de Pérgamo, donde se cree que existía una gran productividad de gran calidad, aunque realmente su existencia se remota a una época anterior. Luego del papiro se empezó a utilizar lo que mayormente conocemos que es el pergamino, que era de la piel de los animales, ¿no? Y se usaba de manera especial de la oveja. La piel, dice, sigue un proceso de eliminación de la epidermis, la capa de piel exterior, y la hipodermis, la capa interior, dejando solo la dermis, la capa media. Luego se tensan en un caballete para su estiramiento y acabado, mientras con la ayuda de la piedra pómez se frota la superficie resultante a fin de eliminar las últimas impurezas y pulir la superficie de escritura. El resultado final eran las hojas con las que se elaboraba un libro, una filacteria o rollos que se conocían en la antigüedad. Entonces, estos eran los materiales que ahora nosotros conocemos como la hoja bond. Ahora nosotros conocemos y escribimos sobre una hoja, sobre un papel, pero en aquel tiempo utilizaban este tipo de instrumentos, ¿no? Y acá vemos uno de los rollos. Cuando lo encontraban tenían que abrirlo con mucho cuidado para no partirlo. Y de esa manera se ha conservado las escrituras, ¿no? Y nosotros podemos saber de que el contenido de la escritura se mantiene fiel al original. Por eso la clase de hoy día, que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, es lo que vamos a estar un poco ahondando. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, ¿no? Y de la expresión griega ta Biblia, que significa los libros sagrados. Hay autores que dicen, y es cierto, que el término Biblia significa o viene la idea de biblioteca, porque son 66 libros.
Es una gran cantidad de libros y es una pequeña biblioteca. Es interesante entender que la Biblia está dividida en dos grandes bloques: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno lo abre la Biblia, uno ve a su mano izquierda va a estar el Antiguo Testamento y a la mano derecha va a estar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con Mateo y el Antiguo termina con Malaquías. Entonces, entendamos bien esto, cosa que en algún momento tengamos que buscar algún pasaje de la Escritura en nuestra mente y ya está. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Luego nos vamos a aprender los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento para poder ubicar fácilmente. Ahora con las redes sociales ya casi pocos ya se memorizan los libros de la Biblia, ¿no? Porque ya está ahí todo y salen de manera automática, ya no necesita estar buscando. Antes, cuando uno pedía a una persona que recién entraba a los caminos del Señor, busca tal pasaje, la persona se pasaba buscando minutos enteros y a veces no lo encontraba. Ahora, a través de las redes sociales, el celular, ya hablas nada más en un buscador y aparece el libro, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento, podemos decir, habla antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesús en adelante. De modo de que ese es lo que nosotros debemos tener presente. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, Jesús no está presente físicamente. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de la presencia de Jesús y luego lo que ocurrió después de su presencia aquí en la tierra. Ahora, el Antiguo Testamento tiene 39 libros que están divididos en 4 secciones: la ley, los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Cuando se habla de la ley, mayormente se le conoce como el Pentateuco. Y Pentateuco significa 5 libros. Penta es 5 y libros, ¿no es cierto?, que encierran Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, al Antiguo Testamento se le divide en cuatro partes: la ley, los libros históricos. ¿Por qué se le llama libros históricos? Porque en ellos narran los acontecimientos históricos del pueblo de Israel. Ahí van a ver a Josué, todo lo que ocurrió cuando salió de Egipto, van a ver jueces, van a ver Ruth, Samuel, ahí están Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y ahí está Nehemías, que estamos tratando en los temas dominicales en este mes. También están los libros poéticos y proféticos. En los libros poéticos hay 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los libros proféticos se dividen en 2 secciones: los profetas mayores y los profetas menores. Cuando se habla de profeta mayor, no significa que es más importante o que tiene más poder que el otro, sino se le llama mayor porque tiene más cantidad de páginas, nada más. Y se le llama menor porque tiene menos cantidad de páginas. Todos están al mismo nivel, todos tienen la misma verdad. Uno no es más importante que el otro. Entonces, los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Si usted lo ve en su Biblia, son los libros que tienen mayor cantidad de capítulos. Y los menores tienen menos. A veces es un solo capítulo nada más en los profetas menores. Esto es en cuanto al Antiguo Testamento. Decíamos que la Biblia está dividida en 2 partes: Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están divididos igual en cuatro partes, ¿no? Los evangelios, libro histórico, las cartas o epístolas y un libro profético. Cuando hablamos de los evangelios, ahí están todos los libros que hablan de la presencia de Jesús aquí en la tierra. Se le conoce como sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas, porque cada uno de ellos narra la vida de Jesús desde una óptica diferente. Y cada uno escribió a un mundo diferente. Mateo escribió para los judíos, Marcos escribió para los romanos y Lucas escribió para los griegos. Entonces cada uno enfoca de una forma diferente una historia de Jesús. Por eso es que cuando leemos una historia está repetida en los mismos evangelios, pero cada uno narra de una óptica diferente. Es como que si nosotros estamos caminando por Tres Marías y de pronto vemos que un auto se choca con un camión, entonces yo voy y cuento la historia del lugar donde yo estaba. Si yo estaba a media cuadra, yo cuento que escuché el ruido y que toda la gente corrió. Si alguien está cerca del acontecimiento, va a contar que vio que el carro pequeño frenó, pero el camión siguió de frente y lo chocó. Alguien que está dentro del vehículo
va a decir, sí, nosotros estábamos manejando bien, viene el otro y nos golpeó. Los tres estamos narrando lo mismo, pero desde otra óptica. Esos son los evangelios. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la historia de Jesús, pero desde una óptica diferente. Es igual, pero cada uno lo vio. Por eso es que parecieran que algo le falta al otro, no, sino que cada uno lo narra desde su propia perspectiva. Y también tiene un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, que algunos lo denominan mejor Hechos del Espíritu Santo, porque ahí narra todo lo que es el comienzo de la iglesia. Ahí comienza la historia de la llegada del Espíritu Santo y cómo es que los primeros hermanos, los primeros creyentes empezaron a predicar. Luego Dios elige, ahí se ve cómo Dios elige a Pablo y él comienza ya a preocuparse por extender el evangelio y es donde escribe las cartas o las epístolas, ¿no? Hay epístolas paulinas y las epístolas generales. Las epístolas paulinas se denomina así porque Pablo las escribió. Pablo en griego es Paulo, ya por eso viene paulinas. Y las generales porque Hebreos, no sabemos con certeza quién es el autor de Hebreos, aunque pareciera Pablo, pero no se está seguro. Y Santiago le escribió Santiago, Pedro, Juan y Judas le escribió Judas. Por eso que a estos son epístolas generales. Y un libro profético que es Apocalipsis, que habla de las cosas acerca del futuro. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que la palabra de Dios está enmarcada de esta manera, nosotros vamos a poder ver que Dios se ha revelado a través de la Escritura y cada una de esas escrituras nosotros lo tenemos ahora en nuestras manos. Ahora, a veces se nos complica cuando uno empieza la vida cristiana a encontrar un libro de la Biblia, ¿no? Una cita de un texto bíblico nos da la siguiente información. A veces, por ejemplo, uno les dice, esto sucedía cuando estábamos de manera presencial, a ver hermano, busca tú Marcos capítulo 1, versículo 15. Si él ya conocía la Biblia, inmediatamente iba al Nuevo Testamento, iba al segundo libro del Nuevo Testamento, inmediatamente lo ubicaba. Pero cuando uno está empezando los caminos del Señor, a veces un poco que es complicado esto, pero es sencillo. Y acá les presento, por ejemplo, miren, acá hay dos versiones de San Marcos. San Marcos, ustedes ven acá a la mano izquierda que está con subrayado fosforescente el versículo 15 y el otro que está a nuestra mano derecha que es igual el libro de San Marcos. Entonces, cuando se habla del libro, cuando alguien te dice busca el libro tal, uno tiene que ir al nombre del libro y uno lo puede buscar con facilidad. Cuando nos dicen capítulo, ¿no es cierto? Vamos a nosotros a darnos cuenta de que es el número más grande y cuando nos dicen versículos es el número más pequeño. Si alguien te dice, a ver, busca Marcos, inmediatamente tú miras en la parte de arriba de la Biblia y ahí vas a ubicar el nombre del libro. Y para poder ubicar más rápido algún nombre del libro de la Biblia, uno tiene que aprenderse los libros de memoria o quizás empezar a aprenderlo por partes para que cuando alguien te diga cuál es el libro, busca tal libro, no te demores mucho, pero hay que tener confianza porque uno va avanzando y de pronto se te hace fácil ya ubicar los libros de la Biblia. Te dicen capítulo, mayormente capítulo, en alguna Biblia dice capítulo y tú puedes ubicarlo con facilidad, pero hay Biblias que no, entonces uno ubica el número grande, ese es el capítulo. Y cuando te dicen versículo 15, uno busca el contenido dentro de los que están pequeños. Entonces, esto a manera de recordar, porque esto es sencillo, la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero es importante tenerlo presente. Entonces, toda esta introducción tiene que ver con la verdad de lo que hoy día vamos a aprender, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que es la palabra. Y la lección se divide en 4 partes. Vamos a ver el origen de la palabra, el propósito de la palabra, el poder de la palabra y la aplicación de la palabra. Cómo es que la lección que hemos desarrollado yo lo puedo aplicar a mi vida. Ahora, para poder avanzar, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando hace un momento? Con toda libertad, encienda su micro y pregunte si hay algún interrogante, alguna pregunta.
¿Todo claro? O no han entendido nada o han entendido todo, hermanos, pero digan algo, a ver. Muy bien, entonces avanzamos. Entonces, hoy día vamos a desarrollar estos 4 puntos y cada uno de estos puntos nos va a ayudar a comprender qué es lo que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos y de qué manera nosotros debemos valorarlo. Punto número 1, el origen de la palabra. Hay un texto bíblico que es clave para poder ver el origen de la palabra, dónde se inició, cómo surgió, cómo fue que apareció en ese papiro o alguien lo escribió, ¿cierto? Dice el 2 Timoteo 3, 16, 17. A ver, Eladio, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Lo ves bien en tu celular? Fuerte, por favor, léelo. Adelante. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, excelente. Miren cómo este texto nos puede a nosotros enseñar de qué manera nosotros recibimos la escritura. Y acá utiliza un término. El término es inspirada. Toda escritura es inspirada. ¿Qué significa inspirada? A ver, hermano Daniel, ¿puedes leer la parte marrón, por favor? Donde dice Dios iluminó. Adelante, por favor. Ya, Dios iluminó a los autógrafos originales en los contenidos y palabras, pero no hasta el punto de ser un dictado de mecanografía, sino también dando espacio para que aparecieran las distintas personalidades humanas de los autores. Gracias. Miren, aquí nos está explicando qué es lo que significa inspirada. Inspirada significa que Dios iluminó a los que escribían. Por ejemplo, Josué. Josué es un personaje de la Biblia que tenemos su libro. Entonces Dios lo inspiró. Y esta palabra inspirar viene de la idea de soplar, le guió. O sea, no lo manejó como un robot diciendo tú escribe lo que yo te digo. No, sino de que él fue guiado para que pueda escribir esa verdad y Dios respetó su instrucción, Dios respetó su óptica de ese autor, de modo que la inspiración está basada en la palabra de Dios, en el escrito de la palabra de Dios, no tanto en el hombre, porque el hombre era un imperfecto como nosotros. Ese hombre que escribió la palabra estaba sometido a pecado, pero lo que escribió, eso es lo que es la palabra de Dios. Entonces, este autor nos dice que la palabra de Dios se origina en Dios. Dios guió a los autores bíblicos para escribir. Este hermano, Clark Pinnock, dice, la Biblia es libre de error en sus autógrafos originales, totalmente fiable en historia y doctrina. Su inspiración divina ha dado como resultado que el libro sea, y vamos a ver algunos detalles, que esto no está en el material, pero sí me gustaría que ustedes lo puedan tener porque vamos a darnos cuenta que la Biblia no contiene errores en cuanto a la verdad escrita. De repente en una impresión que tú te compraste tiene algún error y eso es porque la impresión lo han hecho mal, pero la Biblia en su contenido exacto del mensaje no contiene ningún error. ¿Por qué? Porque es infalible. ¿Infalible qué significa? Incapaz de enseñar nada engañoso. La Biblia es infalible porque enseña la verdad de la palabra de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, es inerrante, no susceptible de ser probado falso ni equivocado. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, debemos darnos cuenta que es palabra de Dios. Y la Biblia tiene poder para cambiar y para transformar a la persona que la lee. La Biblia, como las semanas pasadas hablamos, es como un espejo. Te dice tal como estás tú. Así no lo quieras aceptar. El espejo, te levantas tú en la mañana y el espejo te dice tu situación física. La Biblia es infalible porque no te va a engañar. Es inerrante porque las verdades que tiene
son auténticas. Su inspiración es plenaria. ¿Qué significa esto? Que se extiende por igual a todas partes, es decir, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Dios guió a los hombres a escribir lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, como Biblia, en su totalidad, en cada uno de los libros de la Biblia. También la Biblia es verbal, incluyendo la misma forma de lenguaje, es decir, los autores escribieron la Biblia en arameo, en hebreo, en griego, porque era el idioma de aquella época. Si quizás por ahí hablaban inglés, Dios hubiera guiado a escribir en inglés. Si ahí por hablaban en japonés, Dios había guiado a escribir en japonés, pero no. Esos hombres hablaban arameo, griego y hebreo. Es por eso que la escritura está utilizando ese tipo de idioma. No es que el hebreo sea más santo o el griego sea más santo, no, sino que los autores utilizaban ese idioma y los términos que ellos utilizaron son los términos que nosotros tenemos en la escritura. Y también la Biblia nos dice, este autor dice que es confluente. Suena un tanto complicado este término, pero significa de que se juntan dos agentes, el agente divino y el agente humano, para que nosotros podamos tener la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hecho de que tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestras manos significa de que actuó un hombre común y corriente, pero al mismo tiempo actuó Dios, el que es el soberano y el perfecto. Entonces la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es infalible, es inerrante, su inspiración es plenaria, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios, utiliza un lenguaje común, un lenguaje humano, pero al mismo tiempo se juntan dos agentes, el divino y el humano. Dios el que guía y el humano. Porque a veces un poco esto de la inspiración no lo logramos captar, porque pareciera de que Dios guió a los hombres y le agarró la mano y le hizo escribir, ¿no? O le empezó a hablar al oído y le decía escribe esto. No, la inspiración tiene que ver que Dios guió al hombre y él utilizó su capacidad, su conocimiento para poder escribir la escritura. Por eso que en la Biblia hay autores sacerdotes, hay pastores de oveja, hay doctores, hay profetas, hay diferentes tipos de autores, y cuando tú lees su libro, tú te vas a dar cuenta de que aún su escritura habla el grado de instrucción del autor. Cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, nos damos cuenta que los escritos de Pablo enfocan a un hombre inteligente, a un hombre preparado. Uno lee Lucas y uno se da cuenta que cuando él habla de los milagros de Jesús, él utiliza términos médicos, ¿no? Él habla de epiléptico, por ejemplo, cuando hay en otros lo llaman o con otro término, pero él utiliza términos médicos porque él era doctor. Mateo no lo hizo, ni tampoco Marcos, porque ellos eran hombres que no tenían nada que ver con la medicina. Entonces, cuando Dios inspiró, Dios guió a la persona a que pudiese entender qué es lo que Dios quería que quede plasmada, que quede escrito en ese papiro o en ese pergamino de acuerdo a la época. Y quedó allí y se guardó y se pasó de generación en generación. Ahora, quizá algunos de ustedes digan, ¿y qué sucedió cuando no había papiro, cuando no había un material que se podía escribir? Pues en ese tiempo las verdades reveladas en la palabra se pasaban de manera verbal de generación en generación. Entonces uno dice, pero tanto, es que en nuestro contexto, por ejemplo, lo vemos complicado. Pero si nosotros vemos y indagamos en el mundo judío, nosotros nos damos cuenta que un niño a los 12 años ya se tiene que saber de memoria el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo tiene que saber de memoria. Si ustedes ven el mundo árabe, los árabes tienen una escuela donde a los niños, antes de los 12 años, tienen que saberse de memoria el Corán y les hacen aprender de memoria. Ahora, a nosotros nadie nos obliga a aprendernos de un capítulo de la Biblia de memoria, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, esa costumbre de ellos permitió de que esta enseñanza se transmita de forma verbal y luego alguien lo pudiese escribir. Por eso es que se ha conservado este tipo de
de escritura que nosotros tenemos y lo llamamos Biblia. Ahora bien, ahí vamos al segundo punto. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? 4 formas que la escritura es útil para nosotros. Acabamos de leer ese texto, ¿no es cierto? Toda esa escritura es inspirada por Dios y tal como ustedes lo tuvieron en la clase, ahí decía que ustedes tenían que llenar, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el propósito de la palabra de Dios tiene 4, se puede decir 4 flechas que apuntan a diferentes áreas de nuestra vida. Dice primero, para enseñar. Tiene que ver con instruirnos en la verdad de Dios. Para redarguir. Tiene que ver con convencernos de la verdad de Dios. Para corregir. Apunta a restaurarnos de la verdad de Dios. Y para instruir, tiene que ver con enseñarnos cómo vivir la verdad de Dios. Entonces, cada uno de estos puntos lo vamos a estar desarrollando ahorita. Pero miren, este texto nos dice, la escritura es inspirada por Dios. Dios lo guió. Y si Dios lo guió, tiene 4 propósitos que van a influenciar en nuestra vida. Nos va a instruir en la verdad de Dios. Va a convencernos de la verdad de Dios. Va a restaurarnos en la verdad de Dios y va a enseñarnos cómo vivir la verdad de Dios. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? Vamos con el primero. Dice, es útil para enseñar. Instruirnos en la verdad de Dios. Significa que la Biblia es la base para la enseñanza en lugar de las opiniones personales. Ahora miren, esto es importante, porque nuestra fe está basada en el escrito está. Lo que nosotros creemos está basada en lo que la Biblia dice. Por eso es que de ahí sacamos nuestras enseñanzas. No tiene nada que ver opiniones personales. Tú puedes tener una forma de pensar, pero al final lo que la Biblia va a hacer es va a darte la respuesta a determinado asunto. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. Significa que nos va a instruir en la verdad. Esta es una clase, por ejemplo, donde la palabra de Dios nos está instruyendo en la verdad. Hemos aprendido acerca del poder del pecado. Estamos aprendiendo ahora acerca de la importancia de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a hacer que nosotros podamos recibir esa enseñanza para nuestra capacitación. Y eso tiene que ver con el hecho de conocimiento. Luego dice, redarguir. Es útil para redarguir. Significa convencernos de la verdad de Dios. La Biblia muestra tanto lo positivo como lo negativo en nuestras vidas. Cuando dice redarguir, está diciendo que la Biblia no te va a decir, si tú, por ejemplo, te acercas a una persona y te pregunta, ¿cómo estás? La respuesta natural es, estoy bien, ¿cierto? Pocos dicen más o menos, o estoy mal, mayormente decimos estoy bien. Pero cuando tú te acercas a la Biblia te convence de cuál es tu estado delante de Dios. Muestra tanto lo positivo como lo negativo en nuestras Biblias. Por eso es que cuando empezamos a leer algún personaje de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Dios muestra los errores de esa persona. No aparecen como hombres y mujeres que nunca se equivocaron, por el contrario. La Biblia muestra los errores de los autores, los errores de los personajes, porque quiere que nosotros entendamos que ellos estuvieron también en un proceso de aprender. Entonces la Biblia nos redarguye. Y el redarguir tiene que ver con el hecho de tu voluntad. Te convence de que tienes que cambiar. O te convence de que tú tienes que mantenerte en ese hábito que es saludable para tu vida espiritual. El siguiente punto es corregir. Corregir significa restaurarnos de la verdad de Dios. En otras palabras, no solo señala nuestros errores, sino que también muestran cómo corregir nuestro curso y hacerlo correcto. Redarguir es que nos convence, nos muestra cómo estamos, nos dice la verdad. Pero corregir significa que nos indica el camino. No solamente te dice estás mal, sino te dice mira, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera. Por eso es que la Biblia es hermosa, mis hermanos, porque no solamente te dice estás mal, sino te dice esta es la solución. Y acá hay algo importante que nosotros debemos tener presente a lo largo de nuestra vida.
Dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el diablo. Y el diablo se le denomina diablo, que es el adversario, es el acusador. Entonces, uno de los papeles principales del diablo es acusarnos de las cosas negativas que hemos hecho. Sin embargo, el Espíritu Santo no está para acusarnos, sino para convencernos que estamos mal y nos muestra la salida. Tú te vas a dar cuenta cuando has hecho algo y es el diablo el que te está acusando o el Espíritu Santo el que te está hablando, cuando tú entiendes esto. Si yo cometí algo y siento que mi conciencia me acusa y no tengo salida y no veo la salida, es el diablo el que me está acusando. Pero si yo he hecho algo malo y me siento mal y siento de que Dios me dice, acude a la sangre de Cristo, lee la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que me está hablando, me está convenciendo, me está corrigiendo y me está indicando el camino que yo debo andar. Entonces, el diablo es el acusador. El Espíritu Santo es el que te redarguye y te da la salida. Por eso alguien por ahí decía, cuando el diablo viene a acusarte, mándalo con tu abogado, porque el Señor Jesús es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. El diablo viene a acusarte de algo, tú dile, anda, habla con mi abogado, ¿no? Él me va a defender. Y el Señor Jesús nos dice, la sangre mía te limpie de todo pecado. Entonces, la palabra de Dios nos restaura. Y cuarto punto, para instruir, dice. Es decir, para enseñarnos cómo vivir la verdad de Dios. Es decir, te muestra el camino y ahora te dice, ahora cómo vas a mantenerte. Así como un atleta debe prepararse y entrenarse regularmente para tener éxito en un deporte, un creyente debe entrenarse regularmente estudiando la palabra de Dios para crecer en la comprensión y tener éxito en la vida para Cristo. De modo que la vida cristiana no termina con el hecho de que yo recibo instrucción o que yo soy convencido de que estoy en un error y que veo la forma de salir, sino que yo debo empezar a prepararme más, a entrenarme más, porque en la medida de que más te prepares en la palabra de Dios, más discernimiento vas a tener entre lo bueno y lo mejor. Tú no vas a elegir entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor, porque la palabra de Dios es como unos lentes, ¿no es cierto? Yo sin lentes los veo borrosos, coloco los lentes y les veo claro. Entonces la palabra de Dios te ayuda a poder darte cuenta de qué paso debes seguir. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que la palabra de Dios sí, es verdad, es viva. Y ahí es donde entra el tercer punto. Si hemos visto cómo se originó la palabra, hemos visto cómo es que Dios inspiró la palabra de Dios, cómo es que la palabra de Dios actúa en nuestras vidas, tenemos que también tener presente que la palabra de Dios tiene poder. Y dice el texto de Efesios 6:17, que es un texto de la lección que ustedes han podido revisar, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que la espada es un arma tanto para atacar como para defenderse, ¿no? Usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Es decir, la palabra de Dios es para protegerte y al mismo tiempo es para poder atacar. Es un arma ofensiva y defensiva. Cuando el diablo se acercó a tentarlo a Jesús, es bien conocida la frase que Jesús dijo, ¿no? Escrito está, escrito está. El diablo le dijo algo a Jesús y Jesús le contesta diciendo, eso no es verdad. Lo que la Biblia dice es esto. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén y Eva estaba junto con él, dice que en una de esas oportunidades Eva está sola y la serpiente que representa a Satanás, ¿no es cierto?, se le acerca y le dice que coma del fruto prohibido y Eva le dice que no. Entonces Satanás dice, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto. Y ella dice, sí, eso ha dicho. Y Satanás dice, no,
no vas a morir si comes, sino tus ojos van a ser abiertos y vas a ver realmente las cosas como Dios las ve. Entonces Eva tuvo su momento de duda y al final cedió porque ella quiso saber más de lo que al menos en ese momento ella tenía como conocimiento. Y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Satanás se acercó a Eva para hacerle dudar de lo que Dios le había dicho. Dios les había dicho no coman. Y Satanás viene y le dice, ¿con que Dios te ha dicho eso? No, no es verdad, sí puedes comer. Y ella dudó y comió. Y luego Adán procedió también voluntariamente a caer en la misma tentación. Entonces, esa es la manera en que el enemigo ataca, te hace dudar de la palabra de Dios. Por eso es que el creyente que deja de leer la palabra de Dios es como una planta que tú dejas de echarle agua. ¿Qué sucede? Se va a morir, se va a secar. Entonces la palabra de Dios te sirve a ti como fortaleza, pero también cuando el enemigo te ataca, Jesús dijo, escrito está, escrito está. Y Jesús se defendió usando los textos de la palabra de Dios. Entonces es importante que conozcamos esto, que no somos, cuando habla Efesios capítulo 6, habla de la armadura del cristiano. Y una de las armas es la palabra de Dios. Y el punto 4. La aplicación de la palabra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros vemos la palabra corazón, ahí está escrito, se refiere a nuestra mente, alma, conciencia, emociones, pasiones, voluntad y deseos. En otras palabras, memorizar la palabra no solo es un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio que incluye a toda la persona. Este salmista está diciendo que en su corazón ha guardado la palabra de Dios para no pecar. Ahora, nosotros sabemos que el corazón es un músculo. No lo ha guardado en su corazón físicamente hablando, sino está utilizando una metáfora, está utilizando una expresión, un término para poder entender que él lo grabó en su mente. Por eso en la primera clase, ¿se acuerdan? Les enseñamos a cómo memorizar los textos de la Biblia. Entonces es importante que tú puedas memorizar los textos de la Biblia porque los textos de la Biblia son las verdades que te van a hacer a ti actuar ante algún momento de dificultad. De repente el doctor te dice que estás enferma y esa enfermedad va a ser larga y tú recuerdas una promesa de Dios que dice yo soy Jehová tu Dios tu sanador y esa promesa te fortalece. Quizás llega fin de mes y en el trabajo te dicen no te vamos a pagar hoy día, te vamos a pagar de acá 2 días y tú no tienes nada de plata, pero te acuerdas del texto que dice Jehová es mi proveedor. Entonces la palabra de Dios va a aplicarse en el momento oportuno, pero tú lo tienes que saber de memoria. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno sabe el texto de la palabra de Dios, uno sabe cuál es la voluntad de Dios. Y acá hay dos pasajes. Uno es el Salmo 1 y el otro es el Santiago 1:22. El Salmo dice, miren, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista está diciendo de que la palabra de Dios, meditándola constantemente, es similar a un árbol que es plantado junto a un río, de modo de que sus raíces constantemente están húmedas y sus raíces pueden crecer lo más profundo posible y puede venir cualquier problema y nadie lo va a tumbar. ¿Se acuerdan como cuando hicimos el ejemplo la semana pasada de cómo es que esa planta crece, ¿no es cierto?, tan largo, esa caña cómo crece tan largo y se demora para poder nacer, pero sus raíces van creciendo y sus raíces se entrelazan, de modo que puede venir cualquier tempestad y no la tumba. Entonces el salmista está diciendo, invierte tiempo leyendo la palabra de Dios.
Hay muchas personas que invierten tiempo mirando películas y se aprende de memoria los nombres de los protagonistas. Hay personas que invierten tiempo mirando mucho deporte y se aprenden de memoria los nombres de los futbolistas. Y si nosotros invertimos tiempo leyendo la Biblia, nos vamos a memorizar los libros de la Biblia y nos vamos a memorizar los personajes de la Biblia. Todo es cuestión de invertir tiempo. Y aquí no hay de que, no, yo no puedo, mi mente ya no da, yo no soy bueno para memorizar, yo nunca he sido bueno. No es verdad. Todos tenemos la capacidad de memorizar. Así una vez en la iglesia hace muchos años una hermana decía, yo no tengo capacidad para memorizar, pastor, no puedo, siempre se me olvida todo. Y hermana le digo, ¿y usted enséñeme cómo hace usted el arroz con pollo? Y me dijo, mire pastor, agarra el aceite, le echa la cebolla, le echa esto, y me explicó toditito. Hermana, le digo, tiene buena memoria. Ah, es que eso es fácil. Pues me dice, no, le digo, no es que su memoria es fácil para una cosa y difícil para otra cosa. No, la memoria es una sola. Y lo que pasa es que uno a veces dice, no, ¿qué voy a aprender? Y uno ya empieza pensando lo negativo. No, la palabra de Dios lo enseñamos en la primera lección. Primero un guión, después otro renglón, después otro renglón, y luego vienes. No hay apuro. Imagínate, si tú en una semana te aprendes un texto de la Biblia, en una semana un texto de la Biblia nada más. Ya, un texto de la Biblia en una semana. Al mes tendrías 4 textos de la Biblia memorizados. Al mes. Ahora, si nosotros lo sacamos al año ya tendrías 48 textos memorizados. Y si tú tienes 10 años de creyente, ya deberías tener 480 textos memorizados, solamente con un texto bíblico a la semana. Entonces hay que empezar con algo. Yo recuerdo a mi profesor del seminario, se llamaba Jaime McKerihan, y su esposa Elizabeth, y le preguntamos a la misionera hermana, ¿y qué le gustó del pastor? ¿No? En una de esas nosotros éramos jóvenes, pues, ¿no? ¿Qué le gustó del pastor? Cuéntanos. Y ella dijo, lo primero que me gustó es que en una reunión de jóvenes él recitó el libro de Filipenses de memoria. Todos dijeron, ¿el libro de Filipenses? Sí, recitó de memoria el libro de Filipenses. Y ella dijo, con ese hombre me quiero casar, porque conoce la palabra. Entonces, yo cuando hablo a los jóvenes, le digo, jóvenes, apréndanse los libros de la Biblia de memoria y reciten en la reunión juvenil y van a ver que ese es un buen testimonio para conseguir idónea, ¿no? Y los jóvenes se ríen, ¿no? Pero nunca tú te olvidas de un texto que has aprendido. Nunca te lo olvidas. Ahí se queda, porque el Espíritu Santo lo guarda ahí. Pero al mismo tiempo, esa es una parte. Luego Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, lo que tú aprendes, ponlo en práctica. No solamente tenlo como información. No, ponlo en práctica. Si por ahí te dice que no debes robar, pues no robes. Si por ahí dice en un texto que lees que debes perdonar, perdona. Si por ahí hay un texto que te invita a memorizar la palabra de Dios, memorízalo. Porque de esa manera vas a poder desarrollar hábitos saludables. Es como cuando, y a menudo sucede, no sé cuántos de ustedes en sus casas tienen un montón de medicina guardada. No sé si les ocurre, pero a veces aquí en mi casa hay medicinas guardadas que recetaron 10 pastillas y tomamos 6 y como nos sentimos mal quedó los 4 ahí guardados y ahí están guardados hasta que se vence, ¿no? Porque nuestra costumbre, ¿qué es? Si el doctor nos dice tómate 8 pastillas y a la 6ª ya nos sentimos bien, ya no tomamos más. No lo completamos, ¿no? Entonces, la siguiente vez nos enfermamos y nos da una medicina ya no de 200, sino de 500. Nos dice tómate 10 de esta. Igualito, a la 8ª ya nos sentimos bien y las 2 lo dejamos ahí porque ya estamos bien. Nos volvemos a enfermar y el doctor la siguiente nos dice tómate una de 1000 ahora. Entonces, ¿pero por qué, doctor? Porque no hiciste caso en la de 250 ni en la de 500, ahora necesitas 1000. Y no haces caso en la 1000, vas al doctor, te tenemos que internar. ¿Pero por qué, doctor? Porque no hiciste caso en la primera. Y así son las verdades de la palabra de Dios. Hay que obedecerlas inmediatamente, porque bendicen nuestra vida y fortalecen nuestra fe. De modo de que esta clase, mis hermanos, de la palabra, esta clase que tiene que ver con el conocer lo que es la palabra de Dios, debe guiarnos a nosotros a
a poder empezar a leerla. Y ahora que tenemos tantas versiones en el internet, mis hermanos, ya no hay pretexto para no leerla. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Adelante. Bueno, si no hay, yo les pregunto, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿qué parte de la clase les ha llamado más la atención? A ver, empezamos con hermana Jacqueline. A ver, ¿qué parte más le llamó la atención? Así, cualquier hermana, no tiene que decir todo al pie de la letra, sino que le llamo. Adelante, por favor. Me llamó la atención más Santiago 1:22, porque indica muy bien que nosotros tenemos ser hacedores de la palabra, sino no solamente engañadores, como engañar a los demás y a la vez engañarnos a nosotros mismos. Sí, excelente, gracias. Hermana Livia, ¿qué parte le llamó más la atención? Adelante, por favor. Sí, pastor, a mí me gustó igual, como dice la hermana, el Santiago 1:22, que realmente es verdad, ¿no? Y no mentir, ser una persona diferente, y ahora que estamos aprendiendo, y eso más lo que y más, me dice el Testamento Antiguo, que era antes de Cristo, y el Nuevo Testamento es después de Cristo. Eso también me dejó mucho de que cómo ha sido, cómo es, ¿no? Ahora en día. Eso es lo que yo veo, ¿no? Gracias, sí. Y es bonito, hermano, cuando uno ve todo lo que se habló de Cristo en el Antiguo Testamento, muchos años, y Cristo lo cumplió al pie de la letra. Uno dice, wow, sí, realmente Dios guió todo esto. En el Antiguo Testamento está Miqueas, que dice que va a nacer en Belén, y nació en Belén. Es interesante. Hermano Eladio, ¿qué te llamó más la atención? Adelante, en breves palabras, hermano. Bueno, doctor, prácticamente lo que se dividió en el origen de la palabra, el poder de la palabra, el propósito de la palabra, la aplicación de la palabra, y toda escritura que inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Como ustedes entienden, la palabra es maravillosa y grandiosa, y una de las cuales es que el Cristo es Dios lo tenemos como el segundo Adán, que fue concebido por el Espíritu Santo, que mediante el Señor dio a su Hijo para que nosotros entendiéramos el gran propósito y la misión. Amén. Y somos llamados para un gran propósito. Y como usted también lo dijo en el pasaje, me está diciendo, el Señor es maravilloso, te va a instruir en los momentos, te va a preparar para un propósito grandioso. Amén, gracias. Jairo, ¿qué te llamó más la atención? Adelante, por favor. El que llamó más la atención fue el versículo en la segunda de Timoteo 17, que decía, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para que sea preparado para toda buena obra. Esa parte de Gracias. Es cierto, hermano. Todo esto tiene un propósito, estar preparado para servir. O sea, el Señor nos lleva para que nosotros podamos servir. ¿Qué nos puede decir Marilena? ¿Qué parte, hermana, te llamó más la atención? Buenas tardes, pastor Elías. Bueno, había anotado también un texto que está ahí, en la primera hoja, donde dice: los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que eran de parte de Dios, y lo que dijo es escrito con esos términos que lo menciona alguno de estos de repente tenía el conocimiento, nombre errante, plenaria, verbal. Sí, gracias. Es cuando uno empieza a ver, hermanos, cada personaje hay uno que
era pescador, hay otro que de pronto era una persona que cuidaba ovejas, otra persona que era obrero, también influyente, gente preparada, Daniel que se prácticamente vivió en el palacio del rey de 3 reinos. Entonces nosotros vamos a dar cuenta que Dios utilizó todo tipo de personas y respetó la formación de ellos, y por eso es que uno se da cuenta en la escritura la formación de la persona, la formación profesional o intelectual. Hermano Daniel, ¿qué nos puedes decir, hermano? ¿Qué te llamó más la atención? Me llamó la atención más el texto bíblico que está en el Salmos 1:3. Ese Salmos, mi suegro, yo le llamo Papá Macario, él tiene 81 años de edad y él prácticamente este Salmos lo tiene memorizado, todo este Salmos. Y cada vez que vamos a la casa a visitarlo, siempre nos recita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, y en sillas de escarnecedores sentado. Me llama la atención este texto bíblico porque son 2 partes, ¿no? En la cual el salmista nos quiere decir, no, pues, a veces uno dice, una persona hace algo malo, y tú tomas el lugar de esa persona y haciendo lo mismo que esa persona, ¿no? Pues ¿no? En silla de pecadores y en silla de escarnecedores, o sea que desean hacer lo malo a esa otra persona, sino que la siguiente parte donde te aclara dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Es como dice, ¿no? Que la palabra de Dios es como la miel, lo compara, ¿no? Que es algo delicioso, rico, que cualquier persona pues no la puede desechar por lo mismo que es delicioso. Y también que dice, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Qué interesante ese texto bíblico, nos dice en la cual medita, ¿no? Meditar es pensar lo que has leído de repente o lo que estamos estudiando ahora, y de repente más tarde, en un momento de tranquilidad, estás meditando, estás pensando, estás razonando, y el Señor te pone textos bíblicos en la mente y te confronta, ¿no? Te confronta, te fortalece en un momento de prueba, ¿no? A veces uno tiene. Y como usted decía, que la palabra de Dios es como dice acá, que plantado junto a corriente de agua, ¿no? Que cuando el árbol está en una corriente de agua, pues nunca se va a secar ese árbol. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ese agua, ese río, ese manantial que es la palabra de Dios para nosotros, para poder rehidratar esta alma seca en la cual a veces estamos nosotros, ¿no? Cierto. Ese es lo que me llamó la atención de este texto bíblico. Gracias. Y más aún, creo que este es un salmo que los hombres debemos estar obligados a memorizarlo, ¿no? Y el Proverbios 31 la mujer, así que las damas no se quedan atrás, ¿no? En los varones del Salmo 1 y la mujer de Proverbios 31, porque ahí habla de la mujer virtuosa y este salmo es del varón. Y es parte de los desafíos que la palabra de Dios nos da. Vamos a terminar orando, ¿está bien, hermanos? Que el Señor les bendiga y podamos seguir y para la siguiente semana hacer la siguiente lección. Vamos a orar.